Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy domingo, un nuevo episodio número 18 con muchísimo contenido. ¡Empecemos! Comenzaremos el análisis y resumen de la semana analizando índices de los Estados Unidos. Para que miremos juntos el Standard & Poor's, les traigo el gráfico que realicé una vez terminada la semana el día viernes. El título sigue siendo el S&P en equilibrio, con personajes equilibristas, connotando la dificultad que ejercen los precios en estos niveles. Es por esto que la carta asignada es la carta del terreno resbaladizo. Lo que la semana pasada se comunicaba como prometedor era que el precio había cerrado por arriba de la zona de máximos anteriores que vemos marcada en el gráfico. Sin embargo, esta semana el precio cerró por debajo de la misma. Sí es verdad que el precio cerró por encima de una zona de soporte fuerte auspiciado por la ya famosa zona de gap, pero la zona clave donde esperábamos que el precio resistiera no lo hizo. En el Dow Jones también vemos cómo el precio no pudo sostenerse y fue a buscar un soporte anterior que en el pasado había funcionado como resistencia. El terreno resbaladizo sigue en pie, más si miramos cómo el precio quebró una línea de tendencia interna. El movimiento no es el que esperaban los alcistas, sí en cambio los bajistas. Veamos ahora qué sucedió en el índice Nasdaq para aumentar nuestra percepción. Bajando a una compresión 4 horas, observamos cómo también ha quebrado una línea de tendencia interna y empezamos a mirar con otros ojos la media móvil de 200 en este time frame. Con la lupa indico el comportamiento del precio frente a esta media. En la primera, auspiciando de pullback para una continuación bajista. En la segunda, la posibilidad del inicio de la tendencia alcista. Y en la tercera, donde nos encontramos hoy. Es por esto que será interesante lo que pueda suceder entre estos dos personajes, o sea, el precio y esta media móvil. Recuerde, el pasado no necesariamente se repita, pero sí nos ayuda a modificar las probabilidades de nuestra decisión. Pasando a un activo market leader que cotiza en el índice Nasdaq, nos encontramos con las acciones de Microsoft y vemos cómo el movimiento es muy parecido al del Nasdaq en cuanto a la línea de tendencia interna y la media móvil de 200 en compresión 4 horas. Ya cuando el precio ingresa a la zona de lateralización anterior previo a la última suba marcada en el gráfico, las alarmas deben ser activadas. Por debajo, aquella zona de máximos históricos también es marcada por si el precio decide seguir su senda bajista. En este caso, también deberemos acompañar el análisis con otras herramientas que nos brinde el análisis técnico. Cambiamos drásticamente a una escala semanal de las acciones de Apple para asignarle la carta de el interrogante. Más allá de la clara divergencia bajista que plantea el gráfico y que ya hemos hablado en capítulos anteriores de compresión semanal, Charlie nos traía sobre la mesa la media móvil de 200 ruedas semanales en un debate en la red social Twitter con Javier y quien les habla. Lo interesante es lo que sucede entre el precio y esta media móvil de 200, y además la distancia que hay entre ambos con el correr del tiempo de la cotización. La conclusión está a la vista en el gráfico. Debemos comprender siempre la diferencia entre el corto y el largo plazo. Pasamos ahora a la acción de Pelotón, activo que me genera gran nostalgia porque hablamos de él en los primeros capítulos de Compresión Semanal y aquí lo traemos nuevamente. La carta que le vamos a asignar es la carta del estudiante, para que hablemos un poco del volumen y buscar respuestas en su interpretación. Las barras de volumen hacen referencia a la cantidad de activos negociados. En este gráfico, cada barra hace referencia a cada día.
En el gráfico tenemos marcada la zona de quiebre de cuando el activo inició su tendencia alcista luego de realizar un breakout en la zona de los $40. En ese entonces hablábamos del fuerte volumen que había aparecido en esos días, y ahí mismo pueden verlo en el gráfico. Luego, las acciones de pelotón llegaron a los $100 y esta semana pudimos observar un aumento considerable en el volumen negociado. Esto puede ser interpretado como un llamado de atención que puede poner en duda la continuación de la tendencia. Este es el momento en el cual el volumen nos puede servir para complementar con otras herramientas para la toma de decisiones, analizando por ejemplo líneas de tendencia, fuerza de la tendencia, objetivos, ondas de Elliott, entre otros, para ver si podemos convalidar de esta manera nuestra hipótesis. Será interesante realizar el seguimiento en los próximos capítulos de compresión semanal para ver su posterior comportamiento. Hablábamos en el capítulo anterior sobre la rotura de la lateralización o la rotura del enjaulado de las acciones de Coca-Cola con el ticker KO. Podemos observar en el gráfico cómo esta semana el precio se pudo mantener por encima de la zona planteada, manteniendo entonces la carta de en la mira. Las acciones de Spotify también se mantuvieron, pero en este caso estamos hablando desde dentro de la jaula. Una gran semana impulsó al activo un 11% al alza, aunque terminó cerrando casi en el mismo precio de apertura de la semana pasada en la base de la jaula. No ha roto la misma, pero sí hemos visto un gran movimiento en su interior. Siempre hay un lugar para hablar de acciones vinculadas al coronavirus. En este caso, una noticia le pegó directamente a la empresa AstraZeneca, que frenó temporalmente el ensayo de la vacuna, asignando entonces la carta de el conflicto. Nos damos vuelta, miramos el activo y vemos que realmente no afectó en absoluto al activo esta semana que vemos en el gráfico a escala semanal. Por el contrario, si vemos que vivimos un movimiento altamente volátil semanas atrás al ver cómo el activo se impulsaba fuertemente al alza una semana y todo lo contrario a la semana siguiente. Por debajo, un fuerte soporte mira de cerca a las acciones de AstraZeneca. Vaya con mucho cuidado con estos activos, que la noticia no haya impactado no significa que no suceda la próxima vez. Tanto es así que podemos recordar las acciones de Kodak que vimos en el episodio 13, al cual les dejo el link en la parte superior. En ese entonces, el activo había subido casi un 1000% en una semana y podemos observar lo que pasó semanas posteriores, donde el precio terminó cayendo un 90% desde su máximo. En este momento, el precio se encuentra sobre la media móvil de 200 y veremos si estos precios pueden auspiciar de soporte. No se preocupe, es normal sentir miedo frente a tanta volatilidad previa en el papel. En su momento, había realizado un gráfico que mostraba esa volatilidad en las acciones de Kodak. Aprovecho el momento entonces para asignar la carta del comodín, para invitarlos que me sigan en las redes sociales Twitter e Instagram y obviamente que se suscriban al canal, que dicen que da buena suerte. Asigno la carta del aclamado por el público para poder hablar de las acciones de Shopify, una empresa que brinda una plataforma e-commerce online que nos pidió Matías Rocha en los comentarios del video de la semana pasada. Siéntanse cómodos en escribir en los comentarios pidiendo o incluso aumentando la mirada sobre algún activo que hablamos. Claramente, durante la pandemia del COVID, el sector del e-commerce se vio beneficiado y el caso de Shopify no fue la excepción. Actualmente podemos observar una zona de soporte fuerte marcada en el gráfico. Incluso, si lo miramos desde un conteo de ondas de Elliott, se podría esperar una onda 4 que corrige en tiempo, donde el retroceso de Fibonacci esperado ronda con mayor probabilidad en el 38.2 para luego continuar con una onda 5. Recordemos que en la teoría de ondas de Elliott los conteos posibles son variados.
y a medida que el precio continúa, valida e invalida otros conteos. En este caso, por ejemplo, también podría estar dando comienzo a una onda correctiva, porque una onda impulsiva podría haber terminado y eso dependerá del movimiento y su posterior retroceso. Super descanso para el Bovespa, índice de la Bolsa de Brasil, que se mantiene en la zona de soporte a la espera de una definición, como hablamos en todos los capítulos de Compresión Semanal. En el episodio 14, al cual les dejo el link, hablábamos de un muy buen desempeño de la soja. Este movimiento continuó y esta semana le asigno la carta de brotes verdes para la soja por una rotura de 4 elementos técnicos muy fuertes: la media móvil de 200 semanal, 2 contratendencias y la zona de resistencia. Esto podría dar una muy buena noticia de cara al futuro para la República Argentina y su sistema agroexportador. A partir de ahora la seguiremos más de cerca para ver si retestea la zona quebrada y si en caso de hacerlo el precio soporta en esos precios. Super descanso para el oro, que semana tras semana el precio descansa, lateraliza y triangula por sobre la zona de máximos del año 2011 a la espera de una definición. Como bien hablamos todas las semanas en la película del petróleo, decía que luego del aprisionamiento del precio, luego vendría un movimiento violento y finalmente lo vemos en funcionamiento a la baja con una leve lateralización en los últimos días. Seguiremos los próximos capítulos del petróleo aquí en Compresión Semanal. Asigno la carta de suspenso al Merval porque, como decíamos la semana pasada, la vela era prometedora alcista y el precio se disparó a una pequeña resistencia, impactando en la misma conformando una pequeña lateralización. Fundamental siempre entender la diferencia entre las zonas de soporte o resistencia fuerte de las débiles para poder conformar nuestro sistema de probabilidades. Analizaremos varios activos del sector bancario cotizado en pesos. Empezaremos por las acciones del BBVA, pudiendo observar cómo el precio se encuentra en una zona de congestión entre una zona de soporte y resistencia, cerrando la semana más cercano a la zona de soporte, que a la vez converge con la media móvil de 200 diaria. El Banco Galicia, cotizado en pesos, también vio su impacto en la zona de resistencia. Pero en este caso, si observamos con mayor detenimiento, esta zona de resistencia es muchísimo más fuerte debido a su historia. Eso se puede observar viendo cómo el precio se comporta en esa zona donde marqué en el gráfico con las lupas, y además sumado claramente a la rotura de la línea de tendencia. Fundamental recuperar esta zona para poder plantear un escenario alcista. Las acciones de Valo también han visto su máximo semanas atrás y comenzó un proceso de caída. A diferencia de los dos bancos anteriores, su camino alcista ha sido más provechoso. Sin embargo, en caso de presenciar una caída, su caída podría ser aún peor. Una contratendencia de máximos descendentes nos plantea su dirección y las zonas de soporte están claras para la toma de decisiones. También, si el precio subiera, será fundamental entender el Fibonacci invertido para observar si su ascenso es correctivo o impulsivo. Bima, por el contrario, ha tenido un recorrido alcista muy interesante que lo hemos seguido semana a semana aquí en Compresión Semanal, marcando el enjaulado cuando comenzamos el análisis, como se puede ver ahí en el gráfico. La línea de tendencia sigue vigente y una línea de tendencia adicional podemos conformarla con los bear trap de las mechas de algunas velas anteriores. Cuando una línea de tendencia se conforma, resulta relevante entender la cantidad de impactos del precio en la misma para asignarle un nivel de importancia de la misma para la toma de decisiones futuras.
Merval en dólares no ha podido esta semana tampoco con la zona de resistencia y nos mantenemos en una zona del 0,5 y 61,8 de todo el gran swing alcista anterior. En el caso del ADR de Galicia cotizado en dólares claramente, fue el claro ejemplo, valga la redundancia, de la línea de tendencia que hablábamos anteriormente. Hablamos en su momento y luego de su quiebre comenzó el movimiento bajista en el que nos encontramos actualmente. En una compresión de 4 horas vemos un quiebre de la media móvil a la baja y su cercanía a una zona de soporte. El silencio del suspenso se hace oír y veremos qué sucede entonces en las próximas ruedas. Marcadas dos zonas fuertes en el gráfico comprendidas por gaps anteriores en las acciones del banco BBVA, el precio continúa en el mismo lugar que la semana pasada. Esta zona que decíamos de convergencia de soporte de gap y 61,8 de todo el swing alcista anterior. La zona de convergencia en las acciones de Denor en su ADR se encuentran más arriba, donde confluyen una línea de tendencia, la media móvil de 200 y una zona de resistencia. Pero para llegar ahí, primero se encuentra por debajo de otra zona de resistencia a la cual debe ganarle previamente. YPF ingresa en zona de soporte con dos velas de contextura agradable para los bajistas durante el día jueves y viernes. La figura del doble piso le sintió bien a las acciones de Telecom en su ADR, impulsando el precio un 13% al alza, claramente en el corto plazo, ya que durante el mismo jueves y el día viernes el precio cayó nuevamente sin hacer un nuevo mínimo. Para plantear una hipótesis en las monedas, voy a abordar 3 divisas y voy a asignar la carta del descanso. En primer lugar empezaré por el peso mexicano, donde vemos cómo en el mes de mayo comenzó una caída más que interesante para descomprimir la gran subida de la moneda. La caída conformó una contratendencia que nos pondrá en alerta en el momento que el precio decida ir por ella. En el real, observamos también cómo en el mes de mayo comenzó el descanso de la moneda, generando un valor promedio de los 5.35 reales por dólar. Finalmente, en el peso argentino, también vemos cómo en el mes de mayo comenzó el descanso de la moneda argentina. Esto implica de gran valor, ya que nos permite ampliar la visión para la toma de decisiones de cara a nuestros activos, visualizando las monedas de la región. Bueno, y esto fue Compresión Semanal. Les dejo el video de la semana pasada y otros que les pueden ser de interés. Recuerden darle me gusta al video, que me es de gran ayuda, y suscribirse al canal. También pueden seguirme obviamente en las redes sociales, Twitter e Instagram. Bueno, espero que les haya gustado, y si no les gustó, no importa. El próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.